pasa su marido. Hugo, ¿me escuchas? Hugo, estoy al aire. Voy a poner el micrófono allá. Perdón. Usted se lo quiere levantar así, carta democrática. Bienvenido, Ramos Aló. Bienvenido a Washington, D.C. ¿Estamos listos? Estamos listos. Bueno, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación presentes en este evento, en el que nosotros quisiéramos transmitir por intermedio de ustedes la razón de nuestra presencia aquí y los particulares que están rodeando a la situación de nuestro país en lo que podemos definir sin duda alguna como el caso Venezuela. Nosotros en fecha reciente, es decir, la directiva de la Asamblea Nacional había solicitado del secretario general Luis Almagro que, vistas las circunstancias de todo tipo existentes en Venezuela y por lo que a nuestro juicio y sin lugar a dudas constituía una lesión o interrupción o menoscabo o quebrantamiento del hilo constitucional, que cualquiera de los adjetivos cabe, vista pues la alteración del orden constitucional de Venezuela, resultaba procedente solicitar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Lo hicimos, repito, ejerciendo nuestro rol como representantes del poder mayoritario electo por el pueblo recientemente en las elecciones del 6 de diciembre y por un deber de carácter no solamente reglamentario ya como cuerpo, sino por un deber de carácter constitucional. El artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela impone a cualquier ciudadano, investido o no de autoridad pública, el deber de restituir o de restablecer la Constitución violada y el orden constitucional infringido o infraccionado. Repito, por eso estamos aquí. Le solicitamos al secretario general, como directivos de la Asamblea Nacional, poder electo por el pueblo, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por existir en nuestro país suficientes razones para activar ese dispositivo. Por cierto, ustedes me van a permitir algunos comentarios, algunas pequeñas digresiones que sirven para explicar mejor cuál es la situación. Resulta insólito que el gobierno venezolano califique de injerencismo cualquier pronunciamiento que, ajustado a sus normas, a sus reglamentos y a sus dispositivos legales, emita un organismo del cual el Estado venezolano y el gobierno forman parte. Esto resulta verdaderamente incomprensible, que las cabriolas, que las maniobras, que los pujos de la diplomacia del gobierno venezolano se afinquen en la exigencia de que no se aplique la Carta o de considerar injerencismo la actuación del organismo del cual Venezuela como país forma parte. La conclusión es elemental. Si no quieren formar parte del organismo, que se retiren, pero no pueden seguir manejándose en una especie de actuación bipolar conforme a la cual la Organización de Estados Americanos es buena si resuelve o decide conforme los intereses del gobierno venezolano y per contra
es mala si resuelve o decide lo que no le convenga al gobierno venezolano. Pero bien, así las cosas, lo que queremos es enfatizar que hay suficientes razones para la aplicación de la Carta. En Venezuela se ha quebrantado la Constitución. En Venezuela no hay respeto por la libertad de expresión e incluso hay numerosos periodistas en el exilio y otros sometidos a presiones de todo tipo. Aquí mismo, en este recinto, está con nosotros el periodista Rafael Poleo, director del Nuevo País y de Z. También están sometidos a medidas judiciales que lo mantienen fuera del país Miguel Enrique Otero, director del Diario Nacional, Alberto Federico Rabel del portal La Patilla. En fin, no se respeta la libertad de expresión. Hay presos y detenidos políticos. Yo no diría que hemos perdido la cuenta, pero es tan larga la lista que sea de prolija enumeración en este momento. Quiero citar solo los casos más eminentes. Leopoldo López, preso sin delito en un juicio que escandaliza, alarma y avergüenza a cualquier sistema de administración de justicia. Allí ha dicho incluso el fiscal que sirvió de acusador, que finalmente se expatrió por hecho propio porque estaba siendo perseguido por las autoridades policiales venezolanas, dijo que lo habían obligado a formular cargos contra Leopoldo López y que no solamente no había cargos que formular, sino que tampoco operaban en ese proceso pruebas de ningún tipo. El caso de Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, a quien después de haber triunfado abrumadoramente para ser el jefe del gobierno del Distrito Capital, le despojaron de todas sus facultades, le nombraron funcionarios a dedo para suplir a las funciones del alcalde metropolitano de Caracas y no contentos con eso, lo sacaron a rastras sin orden judicial de su oficina y todavía permanece preso, simplemente con una medida sustitutiva de arresto domiciliario en su casa. Daniel Ceballos, en fin, la lista es larga. Manuel Rosales, líder del partido Nuevo Tiempo, preso en los calabozos del SEBIN, etcétera, etcétera. Ahora me voy a referir casi al final a los dos últimos detenidos, dos jóvenes que fueron hechos presos, acusados de terrorismo y de legitimación de capitales porque simplemente trasladaban unos recursos para nosotros lograr la movilización de los electores venezolanos que se proponían o que se proponen validar las firmas para activar el referéndum revocatorio, acto que también el gobierno, por supuesto, considera como de terrorismo. Entonces tenemos perseguidos políticos, quebrantamiento del orden constitucional, no hay respeto por la libertad de expresión, ignorancia sistemática del principio de separación de poderes. Aquí le voy a hacer una relación muy breve más adelante de todas las malandanzas y de las fechorías cometidas por un tribunal constituido con fraude a la ley, que actúa en la práctica como tribunal, como bufete al servicio del Poder Ejecutivo y cuyo cometido fundamental es nada más y nada menos que aniquilar en la práctica a la Asamblea Nacional como poder autónomo. Le voy a decir algo a los medios de comunicación social que espantaría, que horrorizaría a la administración de justicia en cualquier país del mundo. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela vive dentro de un fuerte militar, en una vivienda asignada por el ministro de la Defensa. ¿Qué autonomía, me pregunto, puede tener un poder judicial cuya cabeza, cuya presidenta en sala constitucional, que como ya se ha dicho actúa en la práctica como bufete del gobierno, vive en un cuartel militar? ¿Qué administración de justicia es esa? Bien, no hay respeto por la separación de los poderes, hay violación sistemática de los derechos humanos. En Venezuela se tortura, en Venezuela detenidos políticos bajo tortura y después sin derecho a reconocimiento de forenses se los obliga a incriminar a dirigentes o activistas políticos a quienes también se quiere encarcelar, aunque no exista causa. Eso está ocurriendo en Venezuela. Más de 80 jóvenes estudiantes y manifestantes presos en lo que se llama La Tumba, que es uno de los establecimientos carcelarios del SEBIN, que es la policía política del gobierno. El gobierno
venezolano, inmediatamente después de conocerse los resultados electorales del pasado 6 de diciembre, comenzó a actuar en dos sentidos distintos. Por una parte, trató y logró establecer el control total del Tribunal Supremo de Justicia mediante la designación fraudulenta, express, como decimos nosotros, el 23 de diciembre del año 2015, de 13 magistrados principales y 21 magistrados suplentes. Comisiones de la Asamblea Nacional encargadas de investigar este fraude tienen testimonio grabado de una de las ex magistradas a quienes la actual presidenta de la Sala Constitucional y del Tribunal le exigió la renuncia, so argumento de que el gobierno tenía que tener el control total de la Sala Constitucional. Bueno, y en ese procedimiento violatorio de todas las normas y de todos los principios, designaron como magistrados principales al Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, a candidatos del partido de gobierno que escasamente hacía 25 días habían perdido las elecciones parlamentarias cuando se lanzaron como candidatos. Allí hay numerosos exfuncionarios públicos y diplomáticos y parlamentarios del partido de gobierno que hoy son magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En fin, una vez que lograron el control total por esta vía de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, se dieron a la tarea de liquidar mediante una decisión judicial a la mayoría calificada de las 2/3 partes que obtuvimos en las elecciones del 6 de diciembre. Y eso lo hicieron mediante una sentencia de la Sala Electoral recién constituida, entre otros con magistrados del partido de gobierno que acababan de perder las elecciones. Les puedo decir que en el caso de los 3 de los 4 diputados del Estado Amazonas, cuya proclamación fue suspendida por una acción, por una medida cautelar de la Sala Electoral, fueron suspendidos en fecha 30 de diciembre de 2015. 30 de diciembre de 2015. Y de entonces hasta acá han transcurrido prácticamente 6 meses, y en 6 meses la Sala Electoral ni los incorpora ni anula su elección para que se proceda a una nueva elección. Simplemente los mantiene suspensos para negarnos tener las 2/3 partes. No obstante, todos los recursos que hemos intentado ante la Sala Electoral han resultado nugatorios o fallidos. Bueno, asegurado el control, como antes dije, nos quitan las 2/3 partes y empieza el Tribunal Supremo de Justicia a dictar sentencias tras sentencias, muchas de las cuales interpretan el texto constitucional contra su propio texto. Les voy a citar solo algunas sentencias. Bueno, en la sentencia de la Sala Electoral, a la que ya les hice referencia, quitándonos 3 diputados del Estado Amazonas y dejando a toda una entidad federal sin representación en la Asamblea Nacional. Luego, fecha 11 de febrero, la Sala Constitucional declaró que el decreto de emergencia económica que a solicitud del Ejecutivo consideró la Asamblea Nacional y no lo aprobamos o lo rechazamos, entre otras cosas por falta de información, la Sala Constitucional, a pesar de la decisión de la Asamblea Nacional en ejercicio de una facultad privatística que le señala la Constitución, pues el tribunal declaró que a pesar de nuestra decisión el decreto de emergencia económica tenía vigencia. Luego, en una sentencia de fecha 1 de marzo de 2016, la Sala Constitucional toma una decisión limitando las facultades de control e investigación de la Asamblea Nacional. Empezaron a vaciarnos de facultades. No pueden hacer esto, no pueden hacer aquello, etcétera, etcétera. Es decir, mediante sentencia, derogando disposiciones expresas de la Constitución. En fecha 17 de marzo nos envían la prórroga del decreto de emergencia económica que ya habíamos negado y que el tribunal había dicho que sí tenía vigencia pese a nuestra decisión. Por supuesto, negamos la solicitud de prórroga, y el tribunal dijo que eso quedaba perfectamente vigente.
aprobamos una modificación a la ley del Banco Central para restituirle la autonomía al Banco Central. Dijo la Sala Constitucional que esa ley era inconstitucional. Dictamos en fecha 11 de abril de 2016 la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que cumple con todos los estándares internacionales sobre la materia, y la Sala Constitucional declaró que esa decisión era inconstitucional y que en consecuencia no tenía vigencia. En fecha 21 de abril de 2016 el tribunal decidió suspender y anular temporalmente y en otros casos de manera definitiva algunas normas contenidas en nuestro reglamento interior y de debate que, conforme a la Constitución, es de las normas denominadas interna corporis, en ejecución directa de la Constitución, que ningún organismo puede interferir. Bueno, nos vaciaron, nos dictaron normas para convocar, para hacer las convocatorias, para establecer el orden del día, etcétera, etcétera. Bueno, en fecha 21 de abril de 2016 declararon que la enmienda constitucional que aprobamos no podía ser aplicada, no obstante que ellos saben que cuando se aprueba una enmienda o una reforma constitucional, esas disposiciones tienen efecto, como dicen los juristas, ex tunc, o sea, adelante y hacia atrás. Nos dijeron que la enmienda no aplicaba para este periodo porque Nicolás Maduro tenía una especie de derecho adquirido porque fue electo por 5 años. Bueno, si seguimos leyendo sentencia tras sentencia, suprimieron leyes de carácter social, se opusieron a la ley que aprobamos para que pudieran entrar medicamentos del exterior por la crisis hospitalaria y la crisis de medicinas, negaron la ley mediante la cual aprobamos pensiones y cestatiques y beneficios para gente de la tercera edad. Pero la última de todas, es verdadera, bueno, no digo que la última, la penúltima, es verdaderamente sensacional. El presidente intenta un recurso de amparo porque nos acusaba supuestamente de estar usurpando sus funciones de dirigir la política exterior. Ellos consideran que nosotros estemos aquí pidiendo la activación de la Carta Interamericana es un acto de usurpación, porque la política exterior la dirige el presidente. Pues claro que la dirige. Ojalá la dirigiera bien, aunque la dirige muy mal, pero ciertamente nosotros no estamos usurpando ninguna función. Pero él pidió, en vez de una acción de nulidad, pidió un recurso de amparo. La propia Sala Constitucional le enmienda la plana y convierte el recurso de amparo en una acción de controversia constitucional. Es decir, el tribunal dice, hay una controversia constitucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, y resuelve el tribunal. Esa controversia constitucional la tiene que dirimir la Sala Constitucional, que forma parte del conflicto. Pero no contentos con eso, determinaron además que nosotros en ese juicio no podemos nombrar nuestro propio abogado, sino que el abogado de la Asamblea Nacional en ese eventual juicio para dirimir la controversia constitucional nos lo va a designar la Procuraduría General de la República, que es nada más y nada menos que el abogado del gobierno. Mira, y para no extenderme demasiado en la rueda de prensa, porque preferiría más bien responder las preguntas que me formulen los comunicadores, les quiero decir que otra de las cosas que está ocurriendo en Venezuela que quebranta gravemente el orden constitucional es la participación directa en política partidista, militante, violando sus funciones y deberes constitucionales, la Fuerza Armada Nacional, es decir, el alto mando militar, que se han convertido en un factor de deliberación. No estoy incurriendo en un exceso ni en una exageración cuando digo que este gobierno, frágil por su pésimo desempeño, que no tiene respaldo popular, que teme someterse a un referéndum, que hace todo tipo de maromas y de cabriolas para evadir el veredicto popular, está sostenido apenas por dos hilos muy frágiles. Esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es capaz de dictar sentencias que desnaturalizan e interpretan la Constitución contra su propio texto,
y el alto mando militar cuya conducta ha perjudicado la reputación de las Fuerzas Armadas como un todo. Pero entonces, este cúmulo, participación de los militares, violando la Constitución en política partidista, crisis de alimentos, crisis de medicina, atentados contra la libertad de expresión y respeto al principio de separación de poderes, presos y detenidos políticos conforman evidentemente un cuadro de quebrantamiento o alteración del orden constitucional que el gobierno venezolano se empeña en negar. Independientemente de las decisiones que tome hoy el Consejo Permanente, porque sabemos que ya se van a discutir temas sobre si hay o no sesión abierta, sobre si se incluye o no el caso Venezuela, independientemente del pronunciamiento diplomático, el caso Venezuela existe. El caso Venezuela no va a desaparecer porque una habilidad diplomática del gobierno venezolano, que suele utilizar incluso el petróleo como instrumento de presión geopolítica, el caso Venezuela no va a desaparecer, sigue ahí intacto. Y ojalá que algunas omisiones diplomáticas o el voltear para el otro lado, cosa que no es infrecuente en el mundo de la diplomacia, donde se manejan los intereses de los gobiernos más que de los estados, que de los países, no estalle o no reviente el caso de Venezuela por esas inacciones y por esas omisiones. Simplemente les quiero decir que en Venezuela el gobierno va a cambiar y va a cambiar democráticamente. Y sí queremos decir desde esta tribuna en nombre de toda la oposición venezolana que cuando en Venezuela tengamos otra vez un gobierno democrático, el petróleo no va a ser utilizado como instrumento de presión, sino como un instrumento de solidaridad, como siempre lo fue en Venezuela hacia todos los países del universo. Bueno, creo que esta exposición, ni muy larga ni muy corta, sirve para que comiencen los amigos de los medios de comunicación a formular preguntas. No veo muy bien de aquí por el candil, pero... Presidente, ¿usted teme que no va a poder hablar en la sesión y por eso dio esta rueda de prensa ahora antes? ¿Es una preocupación que yo no estoy haciendo conjeturas. Si se me da el derecho de palabra adentro, lo ejerzo. Si no se me da, y respetaría la decisión del Consejo Permanente, de todas maneras estoy diciendo aquí lo mismo que habría dicho allá. Doctor, usted pidió la aplicación de la Carta Interamericana, Sonia Schott con Diario de las Américas. Usted pidió la aplicación de la Carta Interamericana Democrática a Venezuela. ¿Cómo queda con respecto al referéndum revocatorio que ustedes también están pidiendo? ¿Es parte de lo mismo? ¿El orden de los factores no altera? Son dos cosas distintas. No yo, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional le solicitó al secretario general Luis Almagro la solicitud de aplicación de la Carta, que contempla distintas medidas. Por cierto, dicho al margen, el informe de Luis Almagro, que suscribimos totalmente, se quedó corto en algunas cifras sobre inflación, desabastecimiento, etc. Se quedó corto. Pero bien, una cosa es la activación de la Carta y otra cosa es el ejercicio de nuestro referéndum, que sigue adelante contra viento y marea y contra todos los obstáculos, increíbles e irracionales obstáculos, por parte de un gobierno que tiene terror a contarse y a consultar el veredicto popular. Y esta ha sido precisamente una de las soluciones, una de las salidas democráticas, constitucionales, pacíficas y electorales que hemos propuesto, la consulta popular. Que diga el pueblo si quiere que Maduro se vaya o se quede. ¿Por qué le tiene miedo a eso? Presidente, De la muchos de los países... Una pregunta, por favor, que se me da aquí de la jefe. ¿Usted va a esperar aquí a que se conozca si la sesión va a ser abierta? ¿Ha hablado con Almagro? ¿Van a hacer algún tipo de encuentro después para denunciar? Sí, bueno, hicimos un encuentro previo, aquí vamos a esperar las deliberaciones, la sesión seguramente será larga, pero aquí vamos a esperar con paciencia, a ver qué pasa y cuál es la decisión del Consejo Permanente, que sea cual sea, nosotros lo respetamos. Presidente, esta respuesta es para los venezolanos y para los países que están inscritos dentro de la propuesta de que en Venezuela hay que dialogar. El problema es que la urgencia de los venezolanos recoge el sentir de muchos, piensan que esto es urgente, que lo que ocurre en Venezuela hay que resolverlo de manera urgente. ¿Qué haría falta en lo inmediato para que, si hoy se decide apoyar en todo caso el diálogo y no la aplicación de la Carta Democrática como tal, haya una solución pronta para la crisis que vive en Venezuela? Solución mágica nadie puede decir cuál es ni cómo se produce. Para nosotros la solución mágica
es la consulta popular, la consulta refrendaria. Esa para nosotros es la solución mágica. Nosotros no estamos proponiendo ni un hecho de fuerza, ni un reventón, ni en la participación de los militares, en nada de eso. E incluso la solicitud para que se active un mecanismo, los contenidos de la Carta Democrática, que Venezuela suscribe porque Venezuela forma parte de la OEA, es la recurrencia una vez más a una solución de carácter democrático, pacífico y constitucional, que envíen, por ejemplo, la misión a Venezuela y que los diplomáticos, que la misión observe in situ qué es lo que pasa en Venezuela, si hay colas o no hay colas, si hay presos políticos o no los hay, si se están obstaculizando las salidas democráticas o no, y que digan simplemente lo que vean. Esa es nuestra solicitud. Mira, y en lo que se refiere a diálogo, quiero ser enfático al decir, nosotros nunca nos hemos negado a que dialoguemos, porque el sustituto del diálogo es la matanza, que nadie quiere. Ahora, ¿qué diálogo? ¿Cuál diálogo? ¿Cómo se plantea? El diálogo no es la agenda que dicte un ejecutivo agónico en situación terminal, porque nosotros en esas condiciones no vamos a dialogar. Nosotros tenemos nuestras exigencias para ese diálogo, que es respeto a la voluntad popular, los presos políticos y los exiliados, el respeto a la libertad de expresión, ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y además no son para nosotros elementos transables o negociables, que si me liberan los presos, te entrego el referéndum o al revés. No, para nosotros no hay nada transable. Nuestros presos tienen que estar en libertad porque no han delinquido y son perseguidos políticos y están beneficiados por una ley de amnistía que el gobierno se pretende ignorar. El referéndum es un derecho constitucional no transable, que este gobierno tramposo, fullero, no siga impidiendo porque está metiéndole más presión a la de por sí recalentada situación política y económica venezolana. Ahora, ojalá se diera, para mí una gran solución sería que Maduro nos diera la buena noticia hoy, dentro de unos minutos, diciendo, renuncio, se lo hemos planteado. Renuncie usted, presidente, salga por la puerta grande de la historia, si es que le queda chance, en vez de escurrirse por los entresijos de la ignominia, por las endijas que también a veces deja la historia. Ahora, nosotros estamos preocupados como venezolanos, más allá del gobierno de Maduro, que es una desgraciada y accidentada circunstancia que vamos a superar, pero nos va a quedar un desastre, y ese desastre lo tenemos que resolver y que revertir en una situación que también estamos conscientes es mucho más difícil reconstruir que construir. Nos dejan una deuda que nos llevaremos generaciones en pagar: el sistema eléctrico, el sistema de salud, el sistema de producción, el petróleo, las empresas de Venezuela. Todo en Venezuela está destruido o acabado. Ni siquiera cifras produce el gobierno para saber cuál es el monto real de nuestra deuda afuera. No tenemos con qué comer. Mire, una sola propuesta. En un país que tuvo 17 años de gobierno criminal e irresponsable, Venezuela es un país que tiene que importar el 70 o el 80% de todo cuanto produce, sea alimentos, insumos, bienes de capital, repuestos químicos. Y se necesitan solo para alimentos 500 millones de dólares al mes. ¿Ustedes saben de cuánto dispone el gobierno venezolano para alimentos mensualmente? 30 millones de dólares, en vez de los 500 que necesitaríamos para medio comer. Bueno, esa es la situación venezolana. Eso no pasa. Eso no es una situación grave. Se pueden orar con las maniobras y las maromas diplomáticas de la canciller venezolana. Presidente, si la respuesta fuera negativa...